esa es la tercera parte al tema de introducción a diagnóstico y resolución de problemas. Ya sabemos que los comandos shows nos van a ayudar bastante en poder solucionar problemas, el poder diagnosticarlos. Si por ejemplo nosotros damos el show IP interface brief, ya sabemos que la información que nos da es cuál es la interfase, cuál es la IP, si está en up, down, up, up o administrativamente abajo. En sí output son muy pocas interfaces, pero hay equipos, sobre todo switches, que pueden tener cientos de interfaces y a lo mejor queremos ver una en particular. Y hay unos comandos que nos permiten, al agregarlos al show, que nos lo dé resumido. Se los voy a mostrar. Por ejemplo, si le ponemos show IP interface brief y le ponemos include, ese es el pipe, que es la línea, simplemente es una línea. Le vamos a poner que incluya, y aquí le vamos a poner que incluya qué exactamente. Por ejemplo, nosotros nada más nos interesa los que digan op. Entonces aquí le podemos poner que incluya op. Y aquí podemos ver que lo único que nos incluyó es cualquier línea que diga op. Es importante el entender que esto no es inteligente, es decir, lo que va a ver es exactamente como está aquí. Si, por ejemplo, yo le pongo op con mayúsculas o la primera con mayúscula, no me va a enseñar nada porque no hay nada que esté con U mayúscula y P seguido. Si, por ejemplo, yo le pongo inclúyeme nada más la 10.1.4.5 porque sé que esa interfase existe y no sé en qué interfaz está configurado, nos muestra que es la fase Ethernet 00. Entonces se pueden dar cuenta que esta herramienta nos puede filtrar bastante. Por ejemplo, si nos vamos a un show run y le ponemos que solamente incluya lo que diga, no sé, IP. Entonces, cualquier cosa que tenga IP en la configuración va a aparecer. Me apareció aquí porque aquí dice IP. Todo esto, si se fijan en el principio, dice IP, 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 IP. Entonces podemos filtrar con este comando, con el pipe y después ponerle include. Regresando al primer ejemplo de las interfaces, supongamos que queremos ver todas aquellas que no estén administrativamente abajo. Entonces esto va a ser al revés. En lugar de un include es que excluya. El comando, como se pueden imaginar, es show IP interface brief pipe exclude y le vamos a poner admin. Podemos ponerle todo completo. En este caso nada más le puse admin. Entonces me va a poner todo lo que no tenga admin. Entonces me quitó estas dos líneas. De manera muy rápida podemos ver cuáles son. Ahora, por ejemplo, quiero que me ponga todas las que no tengan, que me excluya todas las que tenga una assigned, es decir, que me incluya todas las que tenga una IP asignada. Entonces le podemos decir que todo lo que diga un assigned que no me lo ponga. Entonces nada más me va a poner las interfaces que tengan una IP configurada. Entonces ya vimos el include y el exclude. Muchas veces cuando vemos el show run queremos ver algo en particular. Supongamos que queremos ver la línea con 0. Esto siempre está al final de la configuración. Y si tiene una configuración muy larga, el ponerle el show run y hasta llegar ahí vamos a perder mucho tiempo. Entonces existe un comando que igual es con el pipe y le vamos a decir que es donde empiece la línea con 0, por ejemplo line, enter. Entonces va a buscar en la configuración y cuando vea la primera línea que diga line es donde va a empezar a poner la configuración. Como pueden ver, ese comando también puede ser muy útil. Voy a configurar OSPF, router OSPF 1,
network 10.0.0.0.0.0.0.255 en el área 1. Network 192.168.0.0.0.0.255 en el área 0. Supongamos que nosotros queremos ver la configuración de OCPF. Podemos ponerle show run include pipe section OSPF, y lo que va a hacer es mostrarme la configuración nada más de OSPF. Podemos ponerle, por ejemplo, aquí también begin OSPF, y la diferencia es de que empezando en OSPF me va a mandar toda la configuración, inclusive lo que está abajo, pero con el section solamente la sección de OSPF es la que me va a enviar. Entonces ese también es un comando muy importante para ver la configuración rápido, ver una parte de la configuración de manera rápida. Podemos usar esta parte aquí. Vamos a ver si me da la oportunidad de ponerle signo de interrogación. No. Por ejemplo, BGP sí va a jalar, pero no tengo nada de BGP. IGRP va a jalar, pero no. Otra cosa que podemos usar es el show run interface y una interfase en particular. Entonces me va a enseñar la configuración nada más de esa interfase. Esta también es una manera muy rápida de ver la configuración de solamente una parte y no tenerle que dar show run y ver toda la configuración. Entonces, en resumen, lo que vimos ahorita es agregar el pipe a cualquier show, y si le ponemos include nos va a incluir solamente aquellas líneas que tengan la palabra que está a un lado. Ahora recuerden, esta palabra tiene que hacer match con mayúsculas y minúsculas. Está el include, que es que incluya solamente las líneas que tengan esa palabra. Está el exclude, que significa el que excluya las que tengan la siguiente palabra. Está el begin, y el begin es cuando empiece, cuando vea la primera instancia de esa palabra, de ahí en adelante nos va a mostrar todo. Está la palabra section, que nos va a mostrar una sección de la configuración dependiendo de lo que pongamos a un lado. Y por último, pudimos ver que podemos ver una configuración de una sola interfase con el show run y poniéndole el nombre de la interfase. Ahora bien, estas dos sí deben de ser show run. La de section y la de interface sí debe de ser show run. Las tres de arriba pueden ser cualquier comando show, puede ser el show run, como vimos acá puede ser el show IP interface brief, pero puede ser cualquier comando que queramos de show que nos incluya, nos excluya o que empiece en cierto lado. Las que sí tienen que ser run es section y la interfase. Cuando nosotros pedimos ayuda, cuando no damos con un problema y abrimos un caso en Cisco, por ejemplo, un comando que nos van a pedir mucho es el show tech support. Show tech support. Este comando nos da bastante información. Vamos a ver una parte. Nos da el show ver, show run, toda la configuración, y empieza a mandar una cantidad impresionante a la consola. Créanme que es bastante información, y básicamente son muchos shows de todo lo que se puedan imaginar, dependiendo de lo que está corriendo el router. Lo que podemos hacer aquí, si es de que me deje cancelar esto, creo que no. Ese es uno de los grandes problemas cuando damos un show tech. Lo estoy tratando de cancelar, pero no me deja. ¿Por qué? Porque la consola así se porta a veces. Cuando es un debug que nos manda mucha información, o en este caso un show que nos manda bastante información, no nos deja hacer nada hasta que termina. Lo que voy a hacer es poner en pausa este video, porque si se va a tardar algo, y ahorita les muestro cómo podemos hacer para evitar esto. Ahí ya terminó. Les decía
de que hay una manera para que no tengamos que ver todo en la consola y sin embargo tomar la información. Si damos show tech support, y este puede ser cualquier show, y le ponemos redirect, podemos redireccionarlo a un servidor TFTP o a una dirección FTP. Si le ponemos redirect FTP dos puntos slash, no le vamos a poner user o password porque ya tiene el comando de IP FTP user y IP FTP password. Entonces nada más le tenemos que dar la dirección IP, que es la 10.1.4.10, y le vamos a decir que este archivo se llama TechS. Y ahí está mandando la información acá. Vamos a ver cuándo termina. Pero obviamente va a ser mucho más rápido. Aquí ya terminó. Si nosotros abrimos... Ese no es. Si nosotros abrimos este de aquí, toda la información la vamos a tener aquí. Y no tenemos que verla en la consola. Ahora bien, puede ser cualquier comando, como les comento, no tiene que ser el tech support, pero este es un gran ejemplo porque es el que más output te da. Si nosotros lo que queremos hacer es hacer lo mismo, pero además de enviarlo, aquí vamos a ponerle otro comando, le vamos a poner aquí, va a ser test, y va a ser un show run, que sea más rápido. Si nosotros queremos que envíe el comando que le ponemos al servidor de FTP o de TFTP, pero además verlo en la pantalla, el comando no es redirect, el comando se llama TEE. Con este comando se va a ver en la pantalla, pero también lo va a mandar acá. Este dijimos que se va a llamar test y lo que tiene que decir es la configuración. Y aquí vemos la configuración. Lo que hay que tener cuidado es de que si por ejemplo ahora le ponemos un show, no sé, show IP interface brief, esto lo va a sobreescribir. Por default lo va a reescribir. Si nos vamos otra vez a la carpeta y vemos test, vemos que nada más tenemos eso, no tenemos la configuración. Si nosotros lo que queremos es de que no lo sobrescriba, sino simplemente agregue algo, el comando ya no va a ser t, va a ser append. Con el append no lo vamos a poder ver, pero lo que va a mandar lo va permission denied, no me deja. Bueno, este permission denied es por el servidor de FTP. El servidor de FTP no me está dejando hacer un append. Es por eso que no funciona. Vamos a ver si podemos quitar. Este es mi servidor de FileZilla, permission deny. Lo que está haciendo este servidor de FTP es de que no me deja hacerle un append, pero el append lo que hace es no sobrescribe, simplemente le agrega información a lo que ya está en ese archivo. Esos fueron los comandos que vimos. En este caso quise mostrarles aquí una variación. La variación es de que no es un servidor FTP, sino es un servidor TFTP, pero básicamente es lo mismo. Fuera de la T es exactamente lo mismo. Entonces tenemos la opción de redirect, la opción de T y la opción de append. Recuerden que redirect lo que va a hacer es mandar el comando directamente al servidor, ya sea el servidor FTP o TFTP. No se va a mostrar en la consola. Con el T lo va a mandar y además se va a ver en la consola. Y con el append lo que va a hacer es de que este archivo, si ya existe,
no lo va a sobreescribir, sino simplemente va a escribir arriba de él y le va a agregar ese comando al final. Esas son las tres opciones que tenemos. Otro comando que nos puede servir mucho cuando estamos haciendo troubleshooting es el show IP route. En este caso, la única interfase que está arriba es la que está conectada a esta PC. Y se fijan, la ruta es 10.1.4.8 diagonal 30. Entonces, si nosotros ponemos, por ejemplo, show IP route 10.1.4.8, nos va a decir que esta ruta 10.1.48 diagonal 30 está directamente conectada, la distancia es 0, bla bla bla. Lo que les quiero mostrar es un comando. ¿Qué pasa si le pongo show IP route 10.0.0.0? Esta ruta nos va a decir que está directamente conectada, pero no nos da tanta información. Si le damos show IP route 10.0.0.0 255.0.0.0, es decir, toda la 10, diagonal 8, nos dice que la red no está en la tabla, porque no conoce la 10.0.0 diagonal 8, conoce la 10.1.4.8 diagonal 30. Imagínense que tuviéramos bastantes rutas dentro de la 10, que sea la 10.0.0.0, la 10... vamos a crearlas. Vamos a crear interfaces loopbacks. Interfase loopback 0, IP address 10. No sé, 10.10.10 diagonal 24. Luego la loopback 1, que sea igual pero con la 20. Interfase loopback 2. Interfase loopback 3. Por lo pronto con esas tenemos show IP route. Entonces ya tenemos más rutas que ver en la tabla de ruteo. Claro que este ruteador ahorita no está conectado con nada más que con esta PC, entonces no tenemos muchas rutas que alguien nos inyecte. Supongamos que en lugar de ser todas esas tenemos muchas más y nosotros queremos saber todas aquellas que empiecen con 10. Entonces el comando que podemos usar es show IP route 10.0.0.0 diagonal 8 y le vamos a decir que nos incluya los prefijos más grandes que sean más grandes que diagonal 8. Eso quiere decir que nos va a mostrar los diagonal 8, diagonal 9, diagonal 10, 11, 12, así hasta el 31. Entonces aquí nos va a mostrar todos estos. Si por ejemplo le ponemos 255, 255, 128 y longer prefix, nada más nos va a mostrar este. ¿Por qué? Porque aquí le estoy poniendo un diagonal 25. Entonces me va a mostrar nada más los que sean 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. Si se fijan, nada más me mostró este. 20... 255, 255, 255, 127. Dice, en la 10.0.0.0.8 hay 5 subnets y hay 2 máscaras nada más. Yo lo que quiero que me muestre es la 10.1.4.8. Es que empieza con 1. El problema es que empieza con 1, 10.1. Es por eso que no me la muestra. Ahí no me muestra ninguna. Vamos a hacer lo siguiente, vean. Show IP route. Tenemos la 10.1.4.8, la 10.10, la 10.10. Entonces es por eso de que cuando le dábamos este comando, nada más se va a fijar que el primero sea 10 y todo lo demás puede ser variable porque si se fijan en la máscara es diagonal 8. Entonces por eso me muestra todos. Si por ejemplo aquí le pongo
255 y aquí le pongo 10, me debería perdón, me debería demostrar de aquí en adelante. No me va a mostrar esta porque empieza con 1. Entonces, si se fijan, me está mostrando solamente las loopbacks. No me muestra esta porque no empieza con 1010. Como pueden ver, este comando de longer prefix nos puede servir bastante cuando estamos buscando rutas en particular, pero no sabemos qué máscara tienen. Ese es el comando que vimos, show IP route, y al final ponerle longer prefixes para ver no nada más los que estamos definiendo en el show IP route, que en este caso es un diagonal 8, sino todos los más grandes arriba del que pongamos aquí. Un comando que nos sirve bastante también cuando estamos haciendo troubleshooting es el ping. Ahora bien, vamos a hacer la prueba dándole un ping a la PC 10.1.4.10. Podemos ver que nos contestó porque vemos los signos de admiración. Lo que a veces no sabemos es de que el ping tiene varias opciones y no nada más tal cual. Si le damos aquí signo de interrogación, podemos ver todas las opciones que tenemos. Podemos decirle cómo van a ir los datos, data, y aquí le podemos decir si va a mandar ceros y unos o 010101, etcétera, etcétera. Entonces, si le ponemos aquí un 0, por ejemplo, quiere decir que va a mandar puros ceros en el ping. Si le ponemos aquí 4F, significa que va a mandar puros unos en el ping. ¿Qué otra opción tenemos? El DF bit. Ese nos va a servir para saber si del otro lado está habilitado o no la fragmentación. Podemos ponerle que repita cuántas veces el ping. Por default es 5, pero le podemos poner cualquier número, por ejemplo 10. Repeat. Y va a mandar 10 pings en lugar de los 5 que son por default. Le podemos poner el tamaño del paquete, porque hay algunas veces de que sí funciona el ping normal, pero un ping más grande no funciona. Entonces, por ejemplo, le podemos poner uno muy grande, 18024 es el máximo, no hay ningún problema. Podemos decirle desde qué interfase manda el ping. Esto cuando tenemos problemas de ruteo puede ser una muy buena idea, porque tal vez desde ciertas interfaces sí funciona y de ciertas no. Por ejemplo, si aquí le ponemos que lo mande desde la loopback 1, no va a funcionar. Y no va a funcionar porque esta computadora no tiene configurado como default gateway show IP interface brief. Lo mandamos desde la loopback 1 y esta computadora no sabe cómo llegar a la 10.10.20.10 porque su default gateway no es este router. Entonces, si le damos un ping desde la interfase source fase Ethernet 01, que es donde está conectada, sí nos va a contestar, pero si se le enviamos desde la loopback cualquiera, loopback 3 por ejemplo, no nos va a contestar porque esta PC no sabe cómo llegar a ella. Vamos a cambiar la configuración. Aquí. Abrir. Propiedades. TCP/IP. Y le vamos a poner que el gateway es la 10.1.4.9, que es el router. Aceptar. Aceptar. Y ahora sí esta computadora va a poder llegar desde la loopback 3. Se fijan. Entonces se pueden dar cuenta que con el source podemos darnos cuenta de que existen problemas de ruteo. Vamos a ver si hay alguna otra cosa por aquí. El timeout. El timeout nos va a servir para, por default son 2 segundos de timeout. Si le damos un timeout muy pequeño no vamos a poder ver que nos contesta. Por ejemplo, si le ponemos el timeout de 0. Bueno, aquí que está directamente conectado sí funciona. A veces no funciona. Vamos a
ponerle un timeout de 1, pues también nos va a contestar. Básicamente esas son las opciones. Si le damos un ping enter, podemos cambiar aquí varias cosas. El protocolo que se quede como IP. ¿A qué dirección le queremos dar ping? La 1410, que es la PC. ¿Cuántas veces queremos mandarle el ping? Por ejemplo, 50. El tamaño aquí lo podemos cambiar, le podemos poner 300. El timeout lo dejamos en 2 segundos. Comandos extendidos le vamos a poner que sí. ¿Desde qué interfase lo voy a mandar? Desde la fase Ethernet 0 diagonal 1. Invalid source, must use IP address. Es la... fase Ethernet 01. Fase Ethernet 01. Vamos a ponerle la IP 10.1.4.9. Tipo de servicio, aquí podemos cambiar el type of service. Si estamos probando, por ejemplo, calidad en el servicio, aquí podemos cambiar el tipo de servicio. Aquí está lo de el vídeo de fragmentación. Validate replay, le ponemos que no. ¿Cómo vamos a mandar los datos? Lo que les decía, si puros ceros y puros unos. Verbose para que nos diga. Aquí podemos decir que haga un sweep range del tamaño para ver si en algún momento falla. Aquí estamos diciendo que el datagram es de 300. ¿Dónde estaba aquí? El datagram size es de 300. Y si queremos que sea de 300, 301, 302, 303, aquí le podemos decir que sí. El tamaño mínimo le podemos poner, no sé, 300 y el máximo 400. Y que se vaya de uno por uno. Entonces aquí nos va... esto se ve así, no con signos de admiración porque le puse verbose. Entonces cada uno nos lo está mandando de esa manera. Son 300 nada más. Empezando en el... no me acuerdo el repeat cuánto le puse. Bueno, ahí lo cancelé. Vamos a hacerlo otra vez. Protocolo IP, la dirección va a ser la misma, la 10.1.4.10. El repeat count que sean 1000. Datagram size, vamos a ponerle 500. Comandos extendidos sí. Desde la 10.1.4.9. Type of service 0. No. No. Aquí le vamos a poner que sí haga el sweep. Le vamos a poner que sea de 1000. Pusimos 1000. Que sea hasta el 10.000. Y que se vaya de 100 en 100. Entonces aquí está cambiando el tamaño. Le va aumentando 100 en cada uno. Y aquí podemos ver si va a haber problemas con el MTU o no. En este caso no vamos a tener problemas. Pero hay aplicaciones o hay ruteadores que tal vez estén configurados de cierta manera en la que podamos tener problemas por el tamaño del MTU. En este caso no tenemos ningún problema. Si vemos en lugar del signo de admiración una M, significa que hay problemas con el tamaño de MTU. Y con este tipo de comando del ping nos podemos dar cuenta exactamente cuándo empieza a existir el problema. Aquí envió 7884 paquetes y todos se pudieron ver sin ningún problema. Entonces es importante recordar qué opciones tenemos con el ping, que es el tamaño, repetir tantas veces, el timeout en segundos, desde dónde se va a enviar el ping, como pudimos ver, nos puede ayudar a encontrar problemas de ruteo y poner el vídeo de fragmentación para ver si se está defragmentando o no del otro lado. Otra cosa importante que nos puede servir para hacer troubleshooting es verificar la capa 4, la de transporte.
Y eso lo podemos usar con el comando telnet. Vamos a ver cómo le podemos hacer. Ahorita nos encontramos en el router 4. Si recordamos, está conectado a esta PC. Y esta PC sí tiene un servidor de FTP. Una manera de probar si realmente tenemos conectividad hacia la PC en el puerto de FTP es usando el comando telnet. Yo le puedo poner telnet 10.1.4.10 y aquí podemos decir en qué puerto. ¿Alguien sabe cuál es el puerto de FTP? El puerto de FTP es el puerto 21. De hecho, por aquí debe de estar. Entonces, si nosotros le damos aquí 21, nos contesta y nos dice el FileZilla server versión bla 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 bla. No de que podemos hacer aquí en sí algo, al menos de que supiéramos los comandos que utiliza FileZilla. Bueno, ahorita me va a botar eventualmente. Tiene que ser el logout. Pero esa es una manera muy sencilla de probar si realmente tenemos conexión a algún servidor. Aquí estamos probando que sí tenemos hasta la capa 4 funcionando hacia el equipo, simplemente con este comando. Y en lugar del 21 podemos poner el puerto 80, por ejemplo, si queremos checar una conexión a un servidor de web. O podemos usar cualquier puerto de TCP para verificar que realmente sí hay conexión de capa 4. Ahí ya me soltó. Ese mismo comando lo podemos hacer también desde la PC. Telnet 10.1.4.9 en el puerto 80, por ejemplo. Aquí sí me está contestando el router en el puerto 80. Y eso nos quiere decir que si le damos un show run include http, significa que sí está corriendo el IP HTTP server. ¿Qué pasa si lo configuramos el router para que no conteste? Y volvemos a darle el mismo comando. No se puede abrir la conexión al host porque no está abierto. Entonces, si por ejemplo este no fuera el router, fuera un servidor de web y realmente el puerto 80 debería ser activo, aquí nos podríamos dar cuenta que la sesión de TCP no se puede realizar y podríamos darnos cuenta de que sí existe un problema en la capa 4. Sobre todo si nos contesta un ping y no nos contesta esto, podemos decir que el problema está en la capa 4. Si acá regresamos y le ponemos IP HTTP server y volvemos a hacer el comando, ahora sí me contesta. Claro que me bota porque no le estoy mandando algo correcto para que me regrese una página web, etcétera, pero de que hay conexión, podemos ver de que sí hay conexión. Hay varios comandos para checar la parte del hardware. Los más importantes, al menos para el examen, son los siguientes: show process CPU. Con este podemos ver cómo está el CPU. Como se podrán imaginar, este router no tiene nada conectado más que esta PC, entonces no podemos esperar que tenga mucha utilización. Esa es la línea más importante, al menos la primera vez que pones el comando. Es la utilización del CPU por 5 segundos. Aquí está que está en 0%. El promedio del último minuto, 0%. Y el promedio de los últimos 5 minutos, que es 1%. Y aquí ya vienen los procesos detallados para que si está muy alto, ver realmente cuál es el proceso que lo está matando al router en este caso. Si le ponemos Show Process CPU History, nos pone una gráfica de cómo ha estado
por segundo en los últimos 60. Aquí se vería una gráfica si estuviera algo activo, como se ve aquí. En la última hora, así es como ha estado. Aquí al 100% seguramente cuando le dimos el show tech, seguramente fue cuando se fue al 100%. Y esto es las últimas 72 horas. Entonces, como pueden ver, es una herramienta gráfica, entre comillas, pero el más común es el Show Process CPU nada más. Otro comando es el Show Memory. Y aquí básicamente lo que nos va a decir es cuánta memoria está usando el router, cuánta está usada, cuánto está libre. Y este comando en particular puede ser muy útil cuando tenemos problemas de memoria, por ejemplo, si estamos corriendo BGP y estamos recibiendo todas las rutas de internet, se nos puede acabar la memoria si no tenemos suficiente memoria. Entonces, si hay un ataque de ARP, por ejemplo, y empezamos a aprender muchas cosas de ARP, esto en un switch, se nos puede acabar la memoria. Entonces, este comando nos va a servir para eso. Muchas de las cosas, la verdad es de que para entenderlas está en chino, pero es simplemente la memoria. Lo que nos interesa en sí es la primera parte, que es esta. Otro comando es el show interface, que este lo deben de conocer desde el CCNA. Podemos ver grandes estadísticas aquí. Varias nos van a ayudar cuando tenemos problemas de capa 1 o de capa 2. Primeramente, como todos sabemos, debe de estar op. Nos dice cuál es nuestra dirección MAC address, cuál es la dirección IP que tiene, qué MTU está configurado, en este caso el de default 1500 bytes, qué ancho de banda tiene, cuál es el delay que tiene, qué tan confiable es el enlace, qué tan cargado está en transmisión y en recepción, la encapsulación, el keep alive, cuándo fue la última vez que recibimos información, cuándo fue la última vez que enviamos información, cuándo fue la última vez que se limpiaron los timers, cómo ha estado el rate en los últimos 5 minutos. Y luego empiezan aquí los errores. Se han recibido 738 broadcasts. Esos son errores, runs, giants, throttles. Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Input errors. ¿Cuándo podemos tener input errors? Aquí es cuando un frame nos llega con errores. Puede ser, por ejemplo, un error de CRC. Por lo regular, si tenemos problemas de input, puede ser problemas de cableado, puede ser problemas de que tengamos el duplex de un lado de una manera y el duplex del otro lado de otra manera. Ese puede ser un indicativo de que tengamos input errors. Input packets. El output errors, como se podrán imaginar, indican que todos esos paquetes o más bien frames que estamos enviando en esa interfase no fueron transmitidos de manera correcta. Y esto por lo regular también se debe a un problema de que está incorrecto el duplex en alguno de los dos lados o que de los dos lados sean totalmente diferentes. Algunas otras estadísticas las vamos a ver en el capítulo que viene. Aquí podemos ver el input queue y el output queue, que no es otra cosa más que la fila de paquetes, ya sea de entrada o de salida. De repente puede haber drops. Aquí podemos ver los drops del input. Drops. Vendría a ser este número. En esta ocasión o en esta plataforma no podemos ver los output drops, pero también se pudieran presentar. Un input drop significa de que estamos recibiendo paquetes tan rápido que el ruteador no puede procesarlos. Entonces, aunque están en la fila de entrada, como no los alcanza a procesar, simplemente los tira. Entonces, si aquí vemos un número, significa eso.
El output queue drops, que no aparece aquí, no es tan común, pero eso significa que estamos recibiendo paquetes en una interfase y no los estamos recibiendo a cierta velocidad y no los podemos procesar tan rápido para enviarlos en la interfase de salida. Por lo regular esto se debe a que haya un mismatch en la velocidad de input-output. Imagínense si tenemos una interfase giga y en la otra tenemos una 10 giga, a lo mejor no podemos procesar tan rápido lo que nos está mandando la 10 giga y lo que queremos mandar en la giga, entonces va a empezar a haber drops. Ese es el tipo de cosas que hay que checar cuando hay output queue drops. A diferencia del input queue drops, que como les comentaba es cuando el router en sí no puede procesar los paquetes. Otro comando que deben de conocer del CCNA es el show controllers. Y eso nos va a interesar sobre todo en las interfaces seriales. Podemos ver bastantes estadísticas aquí que nos pueden servir para poder diagnosticar problemas de capa 1 y de capa 2. Podemos ver errores de estadísticas, podemos ver, eh, por ejemplo, en los seriales, si está conectado un reloj o no. Podemos ver la información física de la interfaz en sí. Aquí están los errores. Entonces el Show Controllers también es una herramienta para poder ver problemas de capa 1 y de capa 2. Si recuerdan, para el CCNA era una manera muy sencilla para verificar si era el DTE o el DCE para saber si le íbamos a poner el reloj o no a ese serial, etcétera. Entonces, este Show Controllers nos puede ayudar para eso. Otro comando es el Show Platform. Y aquí lo que nos va a decir es estadísticas del router en sí. Por ejemplo, esta me dice que es un router 1841. Es lo más relevante hasta el momento. Eso nos lo pueden pedir el tag cuando abrimos un caso para ver si no tiene algún problema el hardware. Básicamente esta información no es de que viéndola podamos decir cuál es el problema. Cuando existen problemas, esta información por lo regular se envía a Cisco para que la analice cuando ellos piensan que hay un problema de hardware. Básicamente la única información que nos va a servir a nosotros es saber qué modelo de ruteador es, que en este caso es un 1841. Esos fueron los comandos que vimos: show process CPU, show memory, show interfaces, show controllers, show platform. La verdad es de que lo que hay que recordar para el examen es en el show process CPU que nos enseñan las estadísticas de cada segundo, de cada 5 segundos, etcétera. El show memory, saber que si tenemos problemas de memoria, este es el comando que debemos de utilizar. Si queremos ver los input queue drops o los output queue drops, los input errors y los output errors, es con el show interface. Saber exactamente qué significa cada uno de ellos, lo que comentaba en el video. El show controllers, que nos va a dar información de capa 1 y capa 2 de las interfaces, sobre todo en las seriales. El show controllers nos va a servir mucho en las interfaces seriales. El show interface nos va a servir más en las interfaces Ethernet. No que la información que nos dé en los seriales la show interface no sirva, sí sirve, pero nos sirve más el show controllers, por ejemplo, en las seriales y el show interface en las Ethernet. Y el show platform, que como les comentaba, básicamente nos va a dar datos de hardware del equipo, ya sea del router o del switch. Como ya hemos comentado, el estar monitoreando la red es muy importante para poder hacer un troubleshooting adecuado. Pero además de hacerle troubleshooting, nos va a servir para varias cosas. Podemos ver que el tiempo de monitorear, podemos ver si estamos cumpliendo con el SLA, el Service Level Agreement, con un cliente que tengamos. Por ejemplo, si nosotros tenemos a un cliente que le decimos que en un puerto le vamos a dar 10 megas, si estamos monitoreando ese puerto podemos darnos cuenta si se lo estamos dando o no. Si por ejemplo nosotros estamos conectados a un ISP y el ISP nos dice que nos da 3 megas de internet en un enlace fase Ethernet,
Si lo estamos monitoreando, podremos ver si realmente el ISP está cumpliendo con el SLA o no. También podemos ver eh, la historia de la utilización, ver si por ejemplo estamos viendo que en este mes un enlace está al 80%, el siguiente mes al 82%, el siguiente mes al 84%, podemos ver una tendencia. Entonces, para poder ver tendencias tenemos que estar monitoreando la red. Podemos ver problemas de performance si la estamos monitoreando. Por ejemplo, lo del CPU. Si podemos ver la tendencia de que el CPU va aumentando por alguna razón, tal vez porque haya más usuarios, nos vamos a poder dar cuenta antes de que sucedan los problemas gracias a que estamos monitoreando y estamos midiendo cómo se encuentra la red. Hay herramientas que nos ayudan. Aquí vienen dos, SNMP y NetFlow. Eh, Realmente para el examen no hay que saber tanto de SNMP o de NetFlow, simplemente de que existen. Vamos a ver cómo queda la línea de comandos, un poquito de SNMP y ahorita les platico de NetFlow. Siendo sinceros, no creo que sea gran parte del examen la parte de SNMP, pero no estoy seguro, entonces por eso sí lo vamos a ver. Los comandos, todos los comandos de SNMP empiezan con SNMP server y aquí podemos ver las opciones que tenemos. Como se podrán imaginar, el tiempo de poner SNMP server significa que debemos de tener un servidor de SNMP. El producto de Cisco más popular que utiliza SNMP es Cisco Works. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos poner? El CNMP server, ¿qué es lo más común que configuramos aquí? El host, que va a ser la dirección IP de nuestro servidor de SNMP, por ejemplo, que sea el 10.1.1.1. ¿Y qué es lo que le vamos a mandar? Le vamos a mandar las traps. Las traps significa cualquier información por ejemplo, cuando se cae una interfase, ese es un trap. Si el CPU se eleva a cierto nivel, ese es un trap. Y aquí tenemos que usar un community string que es como un password. Entonces, por ejemplo, podemos usar Cisco. Y aquí podemos ver todos los traps que puede tener. Cualquier cosa que sea de AAA, ATM, BGP, podemos ver todas las opciones. Y si le damos Enter, son todas. Si le damos SNMP server, perdón. Es el community. El community es Cisco. SNMP server. Podemos ponerle, por ejemplo, la comunidad Cisco. Le podemos poner si es read only o read write. Con un servidor de SNMP, por ejemplo Cisco Works, podemos enviarle la configuración al router si le ponemos que sea de read write. La verdad es de que no es muy recomendable el utilizar herramientas como Cisco Works para configurar los routers, aunque sea posible. Yo diría que lo más recomendable es ponerle solamente de lectura. Si tenemos muchos equipos en la red y no todos los administramos nosotros, podemos poner un comando que se llama snmp-server contact. Aquí le podemos decir, por ejemplo, Raúl Velázquez, y eso quiere decir que este equipo es controlado por Raúl Velázquez. Aquí puedo poner, por ejemplo, mi correo electrónico. Y así si alguien tiene algún problema, si el que administra el Cisco Works ve que hay un problema con este router, sabe a quién contactar para ver técnicamente cuál puede ser el problema. Entonces, este sí puede ser un comando muy usado. Otro es el location. Por ejemplo, puedo decir edificio 1
piso 2. Entonces, si hay algún problema, cuando le llegue ese mensaje, ese trap al servidor, podrá darse cuenta en qué localización física se encuentra. Aquí puede ser el país o la ciudad, etcétera. Si le damos show run, include snmp, vamos a ver lo que acabamos de configurar. Realmente podemos configurar mucho más cosas, pero para lo que es este examen de troubleshooting no se van a fijar tanto en la parte de monitoreo, siendo aún que el monitoreo es algo importante para el troubleshooting de una red. Este examen no está enfocado en la parte de configuración de monitoreo así tan a detalle. Entonces, para eso nos va a servir bastante el saber eso para el examen, no enfocarte en temas que no podemos esperar tanto en el examen. Enfocarnos en todo lo demás, que créanme que sí es bastante. ¿Qué otras herramientas tenemos para monitorear la red? Tenemos lo que son los sniffers. Los sniffers es un software que nos va a permitir escuchar todo lo que está en el puerto de Ethernet que está conectado en la PC que está corriendo el sniffer. Entonces, el día de hoy, por lo regular una PC está conectada a un switch. Entonces, con un sniffer podemos escuchar toda la conversación que existe entre la PC y el switch. Antes, que había hubs y era un medio totalmente compartido, podíamos escuchar no solamente lo de nuestra PC, sino todo lo que estuviera en ese hub, porque finalmente el hub era como un cable. Entonces todo se podía escuchar. Eso era muy usado por hackers. Era tan sencillo como conectarte a un puerto de red y ibas a escuchar todas las conversaciones, inclusive los passwords. Si usabas Telnet, por ejemplo, ibas a poder ver el password. Si alguien mandaba un correo, podrías ver el correo. El día de hoy, que hay switches, ya no es tan sencillo el que un hacker se conecte y listo. Ahora bien, los sniffers no solamente se utilizan o no solamente lo utilizan los hackers, también lo utilizan los administradores de red para ver ciertas conversaciones que les interesa. Para poder usar un sniffer al 100%, sí debes de saber el protocolo que quieres ver. Por ejemplo, si sabes que hay un problema en un servidor web y tú quieres ver la conversación de ese sniffer, perdón, esa conversación entre la PC y la web usando ese sniffer, si tú sabes cómo se comporta el protocolo TCP, vas a poder ver información muy, muy valiosa. Ahora bien, si está un switch y nosotros queremos monitorear no lo que está en nuestra PC, sino en otra PC, es cuando se utiliza span. Span lo que quiere decir es de que si la PC con el sniffer está en el puerto 1 y lo que nosotros queremos monitorear está en el puerto 5, por ejemplo, si utilizamos span, podemos decir que todo el tráfico que está en el puerto 5 lo pase al puerto 1 o lo replique para que lo pueda tomar el sniffer. Eso es span. Rspan es cuando tú quieres monitorear un puerto que no está en el mismo switch. Por ejemplo, si yo en el switch 1 tengo la PC con el sniffer, pero lo que yo quiero monitorear está en el puerto 20 del switch 2, en un switch diferente, entonces se configura rspan en los dos switches para poder obtener la réplica de ese tráfico. La configuración de span y rspan la vamos a ver cuando veamos capa 2, tanto cómo se configura y cómo podemos saber si está mal configurado. Ya vimos una configuración muy básica de SNMP. Básicamente lo que nos va a ayudar SNMP es a tomar estadísticas de los elementos de red, como puede ser qué interfaces están arriba, cuáles no, cómo está el CPU, cuál es la utilización de los links, etcétera. SNMP se dice que utiliza un modelo de pull, de jalar. Entonces lo que va a hacer SNMP es jalar la información. Ahora bien, necesita de algo que se llama NMS, que es el Network Management Station, que puede ser el Cisco Works, por ejemplo.
Hay otros softwares que también son NMS, pero el más famoso de Cisco es el Cisco Works. NetFlow, NetFlow es algo muy interesante para tenerlo en la red, sobre todo para los enlaces seriales, porque nos va a ayudar a ver qué conversaciones tenemos, qué tipo de conversaciones tenemos en la red. Eh, Podemos ver estadísticas de utilización, gráficas. Aquí obviamente también necesitamos de un software, aquí se le llama NetFlow Collector. Es el que va a obtener esa información y la va a graficar. Este utiliza un modelo de push, de empujar. Entonces, esa es la gran diferencia entre SNMP y NetFlow. NetFlow, la verdad es de que me gusta mucho más que SNMP. Claro que son cosas totalmente diferentes. Pero lo interesante del NetFlow son, dependiendo del software que tengas para ver esas estadísticas, es ver cómo están tus enlaces, sobre todo tus enlaces seriales hacia internet, etcétera. Es de gran ayuda para saber cómo está la capacidad, si necesitas hacerle un upgrade al ancho de banda en algún lado. Por último tenemos el EEM. Esto de EEM básicamente lo que es un lenguaje de programación de Cisco, del iOS, para que cuando ocurran ciertas cosas el router haga algo. Entonces es programarlo. Para el efectos de este examen de troubleshooting no necesitamos saber otra cosa más que eso, que EEM lo que hace es crear definiciones de eventos y cuando se cumplan esos eventos el router va a responder de cierta manera. Por ejemplo, si puedes programar el router para que si el CPU sube arriba del 90% mande un log y ya tú si tienes configurado un servidor de log pues ya te llegará ahí. Si tienes configurado que te lo mande la consola, pues te lo mandará a la consola. Básicamente eso es lo que es EEM y no esperen configuración de EEM en el examen. Con esto terminamos este primer módulo. Como comentario, si bien saben que en el examen de troubleshooting el 80% va a ser práctico y el 20% va a ser teoría, o el 90% va a ser práctico y el 10% va a ser teoría, va a ser por ahí. Ese de 10 a 20% de teoría, lo más seguro es que sea de este tema en particular porque es donde se ve los métodos de troubleshooting, la parte de mantenimiento, etcétera. Entonces yo esperaría que de las preguntas que vengan de teoría, más del 50% vengan de este tema en particular. Entonces, realmente es importante el saber toda la teoría de este primer tema, porque como les comento, de la poca teoría que les van a preguntar, más de la mitad va a ser de este tema.